Shalom, shalom para ustedes, un honor y un gusto poder estar de nuevo conectados para continuar con los estudios de las aliyá que nos hacen falta para terminar la paracha número 43 más 6 jornadas. Estábamos batallando con el equipo, gracias al Eterno por ayudarnos a restaurarlo. Oremos. Padre eterno, le damos gracias en esta hora por ayudarnos con el equipo y por hacer milagros. Usted es un creador de milagros. Gracias, Padre eterno, porque ya estamos por entrar al Shabbat y dice usted que lo santifiquemos y reposemos en él. Así que gracias por la oportunidad que nos da para poder terminar este estudio y los que siguen con su ayuda de cada parachá, de cada aliyá, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendito es usted, Adonai, soberano, Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado la Torah, una Torah de amor, de bondad, de misericordia. Bendito es usted, Adonai, soberano, Rey del universo, que nos instruye con su Torah. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom para todos ustedes. Estamos de fiesta continua. Así es, ayer celebramos Rosh Chodesh y ahora el Shabbat. ¡Qué alegría! Bueno, hoy vamos a estar estudiando y leyendo primeramente en el capítulo 34 de Números hasta terminar el 36. Amén. ¿Estamos listos? Lo voy a estar leyendo con la traducción o versión Reina Valera. Amén. Números 34, 16 en adelante. Los principales encargados del reparto. Y habló Yud-Hei Vav-Hei a Moisés diciendo: estos son los nombres de los varones que les repartirán la tierra. El sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá. Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiud. De la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Quislón. De la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Jogli. De los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Aniel, hijo de Efod. Y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siftán. De la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnac. De la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán. De la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ayud, hijo de Selomi. Y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Padael, hijo de Amiud. A estos mandó Yud-Hei Vav-Hei que hicieren la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Capítulo 35. Las ciudades levíticas. Habló Yud-Hei Vav-Hei a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También darán a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Verso 4.
Y los ejidos de las ciudades que darán a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego medirán fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2000 codos, al lado del sur, 2000 codos, al lado del occidente, 2000 codos, y al lado del norte, 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que darán a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales van a dar para que el homicida se refugie allá. Y además de estas, darán 42 ciudades. Todas las ciudades que darán a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Versículo 9, texto 9. Las ciudades de refugio. Habló Yud-Hei Vав-Hei a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, señalarán las ciudades de refugio tendrán, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Verso número 12. Y serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues quedarán, tendrán 6 ciudades de refugio. 3 ciudades darán a este lado del Jordán, y 3 ciudades darán en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. 16. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a la ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida
saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre lo hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Estas cosas serán por ordenanzas de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomarán precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminará la tierra donde estuvieren, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminen pues la tierra donde habitan, en medio de la cual yo habito, porque yo, Yud-Hei-Vав-Hei, habito en medio de los hijos de Israel. Capítulo 36. Matrimonio de las herederas. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron: Yud-Hei-Vав-Hei mandó a mi señor que por sorteo diera la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Yud-Hei-Vав-Hei a mi señor que dé la posesión de Zelofejad, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, y la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así, la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Yud-Hei-Vав-Hei diciendo: la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Yud-Hei-Vав-Hei acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo: cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. Texto número 7. Para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquier hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel
posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Yud-Hei Vав-Hei mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofejad. 11. Y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofejad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Yud-Hei Vав-Hei por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Amén, amén, aleluya. Y con eso terminamos el libro de Bamidbar. Números. En la cuarta liyá, en el capítulo 34, 15 al 29, leamos el 15. Las dos tribus y la media tribu han recibido su posesión al otro lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente hacia la salida del sol. Bueno, esta expresión al otro lado del Jordán, se encuentra en muchos lugares de las Escrituras y ustedes lo pueden corroborar en Números 22:1, en Números 35:14, en Deuteronomio 1:1 y 5, en el capítulo 3, verso 8 y 20, en el capítulo 4, versos 41, 47 y 49, en Josué 1:14 y 15, y etcétera, etcétera. Casi siempre se refiere a la parte oriental este, del río Jordán, como lo acabamos de leer, del Jardín, donde obtuvieron su territorio las dos tribus y media. Es interesante ver que aunque Moisés no estaba ubicado al oeste del río, en la tierra de Canaán, al usar esta expresión, es como si la Torá viniese desde allí. Cuando Hashem redactó este texto a Moshe, los hijos de Israel todavía no estaban pasando el río Jordán o Jardín. Y aún así, amados hermanos, se habla de la tierra que está al otro lado del Jordán. Allí estaba Moshe junto con el pueblo. Esto nos enseña que la Torá sale de la tierra de Israel y más específicamente desde Sion, como está escrito en Isaías capítulo 2, verso 3b. Porque de Sion saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Hashem. Aleluya. En el libro del profeta Amós 1, capítulo 1, verso 2, está escrito: y dijo, Hashem ruge desde Sion, y desde Jerusalén da su voz. Los pastizales de los pastores están de duelo, y se seca la cumbre del Carmel. Está escrito también en Ezequiel 5:5 y 38:12 que Jerusalén, está escrito en hebreo, que Jerusalén es el ombligo del mundo, es decir, es el centro de la tierra. En la quinta liyá, que es capítulo 35 del 1 al 8, leamos el 7.
Todas las ciudades que darán a los levitas serán 48 ciudades junto con sus tierras de pasto. Los levitas recibieron 48 ciudades en todo el territorio de Israel. 6 de ellas servían como ciudades de refugio. Alrededor de cada ciudad tenían un terreno de 2000 codos en cada dirección. El texto 4 se habla de 1000 codos y el texto 5 se habla de 2000 codos. En la sexta liyá, que es el capítulo 35, del 9 al 34, leamos el 11. Escogerán para ustedes ciudades, para que sean vuestras ciudades de refugio, a fin de que pueda huir allí el homicida que haya matado a alguna persona sin intención. O sea, si una persona mataba a alguien por accidente, tenía la posibilidad de huir a una de esas 6 ciudades de refugio. Y cuando alguien había matado a otro, uno de los familiares más cercanos al muerto tenía la autoridad de ser vengador de la sangre del que había muerto. En hebreo, Goel Ha-Adam o Goel Hadam quiere decir redentor de la sangre, para ejecutar venganza de Hashem y derramar la sangre de aquel que había matado a su familiar, conforme a Génesis 9:6, que dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En este mismo capítulo 35, verso 25, dice: y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de sangre, y la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio a la cual huyó, y vivirá en ella hasta la muerte del sumo sacerdote, que fue ungido con óleo santo. Esto explican los estudiosos que el que había huido a una ciudad de refugio tendría que estar fuera de su propia casa durante todo el tiempo que permaneciera con vida el sumo sacerdote que estaba en función cuando sucedió el accidente. Incluso el que haya matado a otra persona por medio de un accidente tiene que sufrir un tipo de castigo de cárcel. Esto nos enseña, amados hermanos, cuánto nuestro Padre Todopoderoso, Hashem, valora una vida humana. Y este tipo de cárcel era un lugar de santidad donde vivían los levitas. Los levitas que dedicaban la mayor parte del tiempo al estudio de la Torá. Pero en el momento de la muerte del sumo sacerdote, la persona quedaba libre para volver a su propia casa, a su propia tierra, y el vengador de la sangre perdía su derecho de ejecutarlo. En el texto número 6 de este capítulo 36 de Números, dice: esto es lo que Hashem ha ordenado tocante a las hijas de Zelofejad. Aunque en hebreo es más difícil pronunciarlo, Zelofejad, diciendo: cásense con el que bien les parezca, pero deben casarse dentro de la familia de la tribu de su padre. La herencia de los terrenos de Israel se daba en primer lugar a los hijos varones. Una hija se casaba, podía gozar de un terreno y de una casa en la tribu de su esposo. Sin embargo, en este caso, algunas hijas de Israel recibieron tierra o terreno de su padre
porque su padre no tuvo hijos varones. Ellas tenían que casarse dentro de su propia tribu para que su terreno no pasara a la posesión de otras tribus. Cásense con el que bien les parezca. Hashem no ha destinado una sola persona con la cual se puede casar. Hashem da libertad para que uno pueda casarse con la pareja que bien le parezca, con tal que sea dentro de la tribu de uno. Este mismo pensamiento se encuentra en 1 Corintios 7:39. La mujer está obligada a su marido por el tiempo que él viva, pero si el marido muere, ella está libre para casarse con quien quiera, con tal que él sea un creyente en el Adón, en nuestro dueño. Esta otra traducción dice: la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que esté en el Señor, nuestro Adón. Este texto dice que una viuda entonces tiene el derecho de casarse con quien quiera, solo que debe ser en el Señor, es decir, con uno que tenga la misma fe y en Yeshua. Y por supuesto, no tiene el derecho de querer a uno que esté en un pacto matrimonial con otra persona, porque no puede codiciar al esposo de su prójimo. Una mujer divorciada tiene el mismo estado que una viuda, porque ya no tiene marido. Por medio del divorcio, fue liberada del varón que antes era su esposo. Este texto no puede ser utilizado para impedir a los divorciados a casarse de nuevo. Sin embargo, si el esposo es creyente, ella no tiene el derecho de casarse con otro, como dice 1 Corintios 7, 10 al 11, sino que debe buscar la reconciliación con él. Ahora, si el esposo creyente, divorciado, hace un pacto matrimonial con otra mujer, la mujer divorciada se quedará libre para casarse con quien quiera, de la misma manera como una viuda. Leamos 1 Corintios 7, 10 y 11. A los que están casados tengo un mandamiento y no es mío, sino de el Adón, de nuestro dueño. Una mujer no se separará de su marido. 11. Pero si se separa, tiene que permanecer soltera o reconciliarse con su marido. También un marido no debe abandonar a su mujer. Un creyente no tiene el derecho de casarse con uno que no cree en Yeshua, como está escrito en 2 Corintios 6, 14 al 18. No estén unidos, dice la Escritura, en yugo desigual con los incrédulos que no creen en Yeshua. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene el Mesías con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Por lo tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los voy a recibir. Yo seré para ustedes padre, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice Yud-Heh-Vav-Heh, soberano Rey del universo. Aleluya. En esta parashá vemos también a nuestro Mesías Yeshua. En el capítulo 33, 37 al 39. Partieron de Kadesh y acamparon en el monte Or, al extremo de la tierra de Edom. Entonces el sacerdote Aarón subió al monte Or por mandato de Hashem, y allí murió. El año 40 después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, el primer día del mes quinto. Aarón tenía 123 años de edad cuando murió en el monte Or. Los estudiosos dicen que en el campamento número 33, o sea, donde acamparon desde la salida de Egipto, murió el sumo sacerdote Aarón sobre un monte, el monte Or, que significa montaña. Aarón fue un Mashiach, un ungido, el primero que es llamado Mashiach en las Escrituras, como dice Levítico 4, 3, 5 y 16. Lo voy a leer. Traerá el novillo a la entrada del tabernáculo del testimonio, delante de Yud-Heh-Vav-Heh, pondrá su mano en la cabeza del novillo y sacrificará al novillo en la presencia de Yud-Heh-Vav-Heh. Verso 5. El Cohen ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la traerá al tabernáculo del testimonio. Texto 16. El Cohen, el sacerdote ungido, traerá un poco de la sangre del novillo al tabernáculo del testimonio. Este suceso es una figura profética de Yeshua HaMashiach, que también murió sobre un monte a la edad de 33 años, que coincide con el número 33 de las jornadas de Israel desde la salida. Murió el año 40, después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto. Esto alude a la muerte y resurrección de nuestro Mesías Yeshua 4000 años después de la creación de Adán. En Génesis 13:10, Egipto es comparado con el huerto del Edén. Leamos ese texto. Lot alzó su mirada y vio que toda la llanura del Jordán, estaba bien regada por todos lados, antes que Yud-Heh-Vav-Heh destruyera a Sodoma y Gomorra, en hebreo Sedom y Amora, como el paraíso de Yud-Heh-Vav-Heh, como la tierra de Mizrayim en la dirección de Tzoar. De esta manera, hay una conexión entre la expulsión de Adán y Javá del paraíso y la salida de Egipto de los hijos de Israel. Por lo tanto, de la misma manera como Aarón el ungido murió 40 años después de la salida de Egipto, Yeshua el Mesías murió 4000 años después de la salida de los primeros hombres del huerto del Edén. Es más, Aarón murió el primer día del quinto mes, exactamente 3 meses y medio después de la fecha
de la salida. El día 15 del primer mes. Los 3 meses y medio aluden a los 3 años y medio del ministerio de nuestro Mesías Yeshua, después de los cuales murió y resucitó. Y como Aarón murió 3 y medio meses después de la fecha de salida, Yeshua murió 3 años y medio después de haber empezado su ministerio público. Aarón tenía 3 años más de vida que su hermano Moisés, que murió a los 120 años. Estos 3 años también nos hablan del Mesías, que tenía 3 años y fracción de ministerio, que tenía 30 años y fracción de edad cuando murió, y estuvo 3 días en el interior de la tierra antes de resucitar. El monte Or es mencionado 3 veces en el texto. En Números 35:19 habla sobre el vengador de sangre. Dice que él mismo dará muerte al asesino. Le dará muerte cuando se encuentre con él. De esto aprendemos que hay una persona que es llamada Goel Adam, con H, que quiere decir redentor de la sangre o vengador, que tiene la responsabilidad de buscar y ejecutar al asesino. ¿Quién fue el que mató al primer hombre? Y por lo tanto es llamado homicida por nuestro rabino, de acuerdo a Juan 8:44 y Juan 10:10. ¿Quién es el que mató al primer hombre? Yeshua dijo, es el adversario. Juan 8:44. Ustedes pertenecen a su padre Hasatán y quieren llevar a cabo los deseos de su padre. Él ha sido asesino desde el principio y nunca ha estado de parte de la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él dice mentiras, él habla con carácter, porque es mentiroso. En verdad es el inventor de la mentira. Aquí habla que Hasatán, el adversario, ha sido asesino desde el principio. Y en Juan 10:10, el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Él es el adversario. Yeshua ha venido para que tengamos vida, y vida en su medida más abundante. Amén. Entonces, ¿quién es el familiar más cercano a Adán y Jabá? La respuesta es el Mesías ben Adam, el Hijo del Hombre, que fue el prototipo que Hashem usó para la creación de Adán. ¿Quién es o quién tiene la responsabilidad de buscar y ejecutar al que asesinó al ser humano? La respuesta es Yeshua HaMashiach, como está escrito en Juan 12:31. En la Biblia Kadosh dice: ahora es el momento para que este mundo sea juzgado. Ahora el gobernador de este mundo será expulsado. En la Reina Valera dice: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En Juan 16:11 está escrito:
y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. En 1 de Juan 3:8 está escrito: el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo, Hasatán. En el capítulo 35, 25 y 28 de Números dice: y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de sangre, y la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio a la cual huyó, y vivirá en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con óleo santo. Así que el homicida debió haber permanecido en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero después de la muerte del sumo sacerdote, dice la Escritura, que el homicida volverá a su tierra. 3 veces se habla aquí de la muerte del sumo sacerdote. Otra vez se encuentra el número 3 en relación con la muerte del sumo sacerdote, lo cual también es una alusión a la muerte del Mesías. Lo único que podía liberar al asesino por accidente de su situación de exilio es la muerte del sumo sacerdote, que fue ungido con óleo santo. La Torá destaca el hecho de que el sumo sacerdote había sido ungido, haciendo alusión a Yeshua, el ungido, en hebreo, Ha-Mashiach. Por medio de su muerte, somos liberados, amados hermanos, de las consecuencias de nuestros pecados que hemos cometido por error. Y si estás sufriendo alguna cárcel por haber hecho cosas terribles por error, debes saber, todos debemos saber, que la muerte de Yeshua también ha provisto para que seamos libres de esas consecuencias y no se estén levantando en nuestra contra en el juicio final. En Números 35-33, así que no contaminaréis la tierra en que estáis, porque la sangre contamina la tierra, y no se puede hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. Aquí vemos la gravedad de un delito de asesinato. Un asesino tiene que ser juzgado por las autoridades de cada país para que la justicia del Eterno se establezca en el mundo. Según la ley judía, no se puede juzgar a muerte a una persona que no haya sido advertida por 2 o 3 personas antes de cometer un asesinato. La Torá destaca la importancia de no dejar con vida al asesino que haya sido condenado a muerte, para que no se contamine la tierra de Israel. El derramamiento de sangre inocente en la tierra es una de las cosas que traen el juicio divino sobre Israel y las naciones. La manera de evitar el juicio divino por los asesinatos es ejecutar a los asesinos. Si los asesinos no son juzgados correctamente, todo el pueblo será objeto del juicio por la sangre inocente que haya sido derramada en la tierra. Segunda de Reyes 24:4. Y también por la sangre inocente que había derramado,
porque él inundó Jerusalén con sangre inocente y Yud-Hei Bab-Hei no quiso perdonar. Escrito está. Mas sin embargo, cuando el asesino se arrepienta, no se le aplicará la ley en su rigor y el culpable debe ser absuelto de la pena de muerte y recibir una pena menos severa. Pero donde no hay arrepentimiento, hay que aplicar la ley en toda su fuerza para evitar que la tierra sea contaminada y maldecida. ¿Cómo puede el Eterno perdonar al pecador que se arrepiente si la única manera de hacer expiación por un asesinato es que el culpable pague con su propia sangre, como lo hemos leído en estos textos? ¿Cómo el Eterno puede perdonar y absolver al culpable y al mismo tiempo seguir siendo justo? Leamos lo que está escrito en Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Hashem. O sea, que si un juez justifica al impío, está cometiendo un acto abominable para el Eterno. ¿Cómo entonces el juez justo celestial podrá justificar al impío que se arrepiente y seguir siendo justo? La única respuesta es por medio de un sustituto. Los animales que murieron en el templo no podían representar plenamente al hombre. Los animales que se sacrificaban no fueron sustitutos verdaderos. Solo constituyen una sombra del único y verdadero sacrificio por los pecados de todos los hombres. Durante toda la historia, el sacrificio del Cordero del Eterno, de Dios, que quita el pecado del mundo. La muerte de Yeshua HaMashiach es la única base legalmente justa sobre la cual el Eterno puede seguir siendo justo al perdonar y justificar a un pecador que se arrepiente de su pecado, como está escrito en Romanos 3:24 al 26. Yeshua HaMashiach, a quien el Eterno exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que es de la fe de Yeshua. La única manera como el Eterno puede demostrar al mundo entero su justicia al perdonar a los pecadores arrepentidos es por medio de la exhibición pública de la muerte sangrienta de aquel que murió en lugar del hombre. Nuestro sustituto, como está en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que, amado hermano, cuando te sientas acusado por tu conciencia, que ha sido despertada por el mensaje de la Torá y por medio de la convicción y revelación del Espíritu Santo de santidad, que ha sido enviado para convencer al mundo de pecado, debes saber, querido hermano, que hay un sustituto que sufrió en tu lugar para que no tengan que venir sobre ti todas las consecuencias mortales de tu pecado. Por medio del arrepentimiento, Hashem
Traspasa la última consecuencia de tu pecado al sustituto, a Yeshua, para que tú no tengas que morir por tus pecados, sino ser perdonado y justificado. La justificación por fe en la sangre de Yeshua te pone en una situación de inocencia delante de su tribunal y podrás tener paz con Dios, como está escrito en Romanos 5, 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, por ese intercambio de papeles. Gracias por Yeshua. Bendito es usted, en el nombre de su Hijo amado. Amén, amén. Y ya para terminar, en esta parashá, amados hermanos, se encuentran los mandamientos del 408 al 413 de los 613 mandamientos. El 408 es el precepto de dar a los levitas ciudades para habitar y ciudades de refugio. El 409 es la prohibición de ejecutar a una persona culpable antes de hacerle un juicio. La primera cita del 408 está en Números 35:2 y la segunda, el 409, está escrito en Números 35:12. El mandamiento 410 es el precepto para la Corte de Justicia de hacer que un homicida vaya a una ciudad de refugio y precepto para el homicida de ir a ella. Números 35:25. El mandamiento 411 es la prohibición de que un testigo en un caso capital participe en el juicio excepto como testigo. Números 35:30. El mandamiento 412 es la prohibición de tomar rescate por un asesino. Números 35:31. Y el mandamiento 413 es la prohibición de tomar rescate de un homicida accidental para que pueda vivir fuera de la ciudad de refugio. Números 35:32. Y con eso terminamos la parashá Matot, tribus y Masei, jornadas. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado la Torá, una Torá de misericordia y de benevolencia. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torá. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua, su Hijo, nuestro Mesías, Melech de Israel, Rey de Israel. Gracias, Padre. Todo honor y gloria es de usted, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, les invito a que compartan estas porciones para que todo el que viene caminando de regreso a casa y que viene atrás de nosotros reciban palabras de vida. Le damos gracias al Padre por sostenernos y por ayudarnos en todo. Ministerio México y su servidora Leticia Herrera, le damos muchas gracias a cada uno de ustedes
por su apoyo, por su respaldo, por sus oraciones. Shabbat Shalom y Shavua Tov. Que tengamos una semana muy bendecida. Así sea en el nombre de Yeshua. Hasta la próxima. Shalom, shalom. Un fuerte abrazo. Amén.